Ahí estamos. Bueno, ahora sí estamos. Bueno, vamos a ir hoy con nuestro tercer encuentro sanador. Para los que recién comienzan o se unen ahora, bueno, estamos explorando este libro de La liberación del alma de Michael Singer. Y además, bueno, estamos viendo algunas otras cosillas que tengo publicadas en mis páginas web. Y bueno, la idea es mirar un poco de este libro y un poco de lo que tenemos en las páginas web para ver diferentes herramientas de sanación. Por ejemplo, Ho'oponopono. Y hoy vamos a tocar el tema de la meditación trascendental, que es una técnica, ¿no? Que bueno, algunos ya la deben conocer, pero bueno, es como para los que no la conocen o los que ya la conocen para poder, digamos, indagar bien acerca de esta técnica. Hoy vamos a hablar un poco sobre quién eres tú. ¿Sí? El autor en este capítulo que vamos a indagar hoy, lo comienza con esta pregunta: ¿quién eres tú? Hola Queenie, bienvenida. Nosotros no sabemos quiénes somos, ¿sí? Por eso sufrimos. Ese es nuestro único problema. Hace muchos años Ramana Maharshi dijo que para lograr la liberación interior uno debe preguntarse de manera continuada y sincera: ¿quién soy yo? Él introdujo esa pregunta, esa frase pregunta, y a sus discípulos les daba esa pregunta para que pudieran comenzar esto de indagar, ¿no? Porque a todos nos cuesta ir adentro. A veces cuando nos dicen ir adentro no lo tenemos bien claro, no podemos comprender qué se nos está diciendo. Y bueno, como Ramana Maharshi no sabía cómo transmitir esto o cómo enseñarles a sus alumnos cómo ir dentro, les da esta frase, ¿no? Esta pregunta: ¿quién soy yo? Y él les decía que cuestionando esto, diciéndome ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Era mucho más importante y productivo que leer muchos libros, que recitar mantras o peregrinar a un lugar sagrado. Él decía que preguntarse ¿quién soy yo? ¿No? Y cuando nos preguntábamos esto, teníamos que ver quién es el que ve cuando yo veo. Fíjense en que nosotros cuando vemos, creemos que vemos con los ojos y que el que ve es este cuerpo, ¿sí? Que tiene estos ojos, y a lo sumo podemos imaginar que tenemos un cerebro aquí y que desde el cerebro debido al sistema nervioso, ¿no? Vemos con los ojos, ¿no? Y que lo único que ve son los ojos. Entonces, él invitaba a sus alumnos a que se pregunten: ¿quién ve cuando yo veo? ¿Quién oye cuando yo oigo? ¿Quién sabe cuando me doy cuenta? ¿Quién soy? Exploremos esta cuestión mediante un juego, dice este autor. Hagamos como si tú y yo estuviéramos teniendo una conversación. En las culturas occidentales, cuando alguien viene a ti y te pregunta: disculpa, ¿quién eres? No se te ocurre reprenderle por hacerte una pregunta tan profunda como esta, sino que lo normal es que le digas tu nombre sin más. Por ejemplo, me llamo María García. Bien, supongamos que me das esa respuesta. Permíteme a continuación que la ponga ahora en cuestión. Si escribo en una hoja de papel las letras de ese nombre, María García, una por una, M-A-R-I-A-G-A-R-C-I-A, y te las muestro, y te pregunto: ¿es esto quién eres? ¿Eres una colección de letras? ¿Son estas letras las que ven con tus ojos cuando tú ves? Evidentemente me vas a decir que no. Eso es lo que diríamos todos, ¿no? Pero fíjense en cuán
cuán grande es la identificación que tenemos con nuestro personaje, ¿no? Con nuestra persona y nuestro nombre, que cuando me preguntan quién soy, yo automáticamente respondo con mi nombre, digo yo soy fulano de tal. De modo, ¿no?, que María va a decir, de acuerdo, tienes razón, lo siento, no soy María García. Ese es simplemente el nombre con el que se refiere a mí la gente. Es solo una etiqueta. En realidad, yo soy la esposa de José García. De ninguna manera. Esto ni siquiera es políticamente correcto en nuestros días. ¿Cómo que eres la esposa de José García? ¿Estás diciendo que no existías antes de conocer a José? ¿Y que dejarías de existir si él muriera? ¿O si volvieras a casarte con otro? No es posible que tu verdadera identidad sea la de ser la esposa de José. Eso es solo otra etiqueta. Esta es tan solo el resultado de una situación o de un cuerpo en el que has participado. Pero entonces, ¿quién eres de verdad? Entonces responden, ¿no? De acuerdo. Mi etiqueta es María García. Nací en 1965 en Madrid. Viví en el barrio de Las Valletas con mis padres, Enrique y Josefa. Después me mudé. Y así voy narrando la historia, ¿no? Esa es la que yo soy, ¿no? También si no me identifico con mi nombre, me puedo identificar con mi historia. Yo soy esta historia. Hola Ana María. Gracias, a vos también. Entonces, o soy el nombre o soy una historia. Esas son las respuestas que nos vienen a la mente cuando a mí me preguntan quién eres, ¿no? ¿Quién soy? Entonces, esa es tu historia, dice el autor. Pero yo te pregunté, ¿quién eres tú? Acabas de describir todas esas experiencias, pero la cuestión es que, ¿quién tuvo todas esas experiencias? Hola, Gloria. ¿Quién? ¿Acaso no seguirías siendo tú misma, consciente de tu existencia, aunque hubieras ido a un colegio distinto o a una universidad diferente? De modo que por fin percibes la cuestión y te das cuenta de que jamás en toda tu vida te has planteado la pregunta ¿quién soy yo? Y si somos sinceros, la verdad nunca nadie se plantea esta pregunta. La usamos como una formalidad en la vida diaria, ¿no? Que nos preguntan quién sos y yo digo mi nombre, a lo sumo contaré mi historia, ¿no? Pero no nos planteamos esta pregunta a diario. Eso fue lo que enseñó Ramana Maharshi, ¿no? También puedo pensar, cuando me pregunto quién soy yo, en mi cuerpo. Identificarme con mi cuerpo y decir que soy este cuerpo que está ocupando este espacio, sentado en esta silla, que mido tanto, que peso tanto y que estoy aquí, en la silla. Bien, entonces, fíjense en que yo tampoco puedo ser el cuerpo, porque mi cuerpo, desde que yo aparentemente nací hasta el día de hoy, fue transformándose. Siempre no fue el mismo mi cuerpo, ¿no? Primero era pequeñito, después medianito, ¿no? Fui creciendo, fui engordando o adelgazando, envejeciendo, ¿no? Entonces no puedo ser mi cuerpo tampoco. O sea que no soy mi nombre, no soy mi historia y no soy mi cuerpo. Entonces, retrocedamos un poco, dice el autor. Cuando tenías 10 años, ¿acaso no veías un cuerpo de 10 años cuando te mirabas al espejo? ¿Y no eras entonces la misma, tú misma, que es la que ahora ve un cuerpo adulto que se ve reflejada en un espejo? Fíjense en que esto nosotros nunca nos lo planteamos, ¿no? Cuando nosotros nos miramos a un espejo, a pesar de que el espejo va cambiando lo que me refleja, porque claro, cuando era pequeña me reflejaba un cuerpo pequeño y la imagen de una niña o un niño, ¿no? Depende de lo que sea, pequeño.
y después cuando fuimos creciendo esa imagen fue cambiando. Pero claro, estamos tan identificados con la imagen en el espejo que pierdo mi verdadera identidad, por eso no sé quién soy, y no me doy cuenta que la que está mirando a esa en el espejo siempre es la misma la que mira, o el mismo el que mira, ¿no? Lo que va cambiando es la imagen. ¿No es el mismo ser el que ha estado mirando en los espejos a lo largo de los años? He aquí otra pregunta. Cuando vas a dormir por la noche, ¿tienes alguna vez un sueño? ¿Quién es el que lo sueña? ¿Qué significa soñar? Tal vez respondas, bueno, es como si en mi mente pasara una película y yo la viera. Pero ¿quién ve la película? ¿Quién ve el sueño mientras yo estoy soñando en la cama? ¿Quién es ese que está viendo el sueño? Mientras parece que yo sueño, porque yo cuando sueño me veo a mí misma, veo mi imagen en el sueño. Entonces la persona responde, yo. Bien, ¿es ese yo, el mismo yo, que se ve reflejado en el espejo? Le pregunta el autor. ¿Es ese yo el que está escuchando estas palabras ahora mismo? ¿El que se ve reflejado en el espejo? ¿Y el mismo yo que observa los sueños? Cuando despiertas de un sueño, sabes que has tenido un sueño. Esto es posible gracias a que en el ser hay una continuidad de conciencia. En relación con esta continuidad de conciencia, Ramana Maharshi planteaba estas preguntas tan simples. ¿Quién ve cuando tú ves? ¿Quién oye cuando tú oyes? ¿Quién es el que observa los sueños? ¿Quién ve la imagen reflejada en el espejo? ¿Quién está teniendo todas estas experiencias? Si intentas dar respuestas honestas e intuitivas, dirás simplemente yo. Soy yo. Yo soy ese que está aquí experimentando todo esto. Y esta es la mejor respuesta que puede darse. Por eso cuando decimos yo, lo que tenemos que intentar, ¿no? O que estamos aprendiendo o tomando conciencia, podríamos decir, es a darme cuenta que ese yo que se da cuenta no es esta con la que yo estoy identificada. Porque ¿quién ve a esta? Nosotros creemos que yo me veo, ¿no? O que yo veo otros objetos ahí fuera, ¿no? Mediante los ojos y que los veo. Pero fíjense en que los Advaitas mismos dicen que el ojo no puede verse a sí mismo. Yo no me puedo ver a mí misma. Para verme yo necesito un espejo, por ejemplo, que refleje mi imagen. Para ver mi cuerpo, me refiero a la imagen, ¿no? Pero esa que ve la imagen, ¿quién es? ¿La imagen? ¿Ve la imagen? O sea, ¿nos hemos cuestionado esto? Fíjense en que esto es un gran como salto cuántico, si podemos observar esto. Yo, por ejemplo, ahora me veo, ¿no? Ahí en la pantalla de la computadora, porque estoy sentada acá, tengo una cámara y me veo, y ustedes me ven a mí, ¿no? Me ven a mí. Yo no los veo a ustedes porque ustedes no están con cámara, ¿no? Pero si no los vería, vería sus imágenes. Puedo ver sus nombres escritos en el chat. Sé quiénes están ahí. Pero ¿quién es el que se da cuenta de esto? Fíjense en qué grande es la identificación con el cuerpo, la persona y la historia, que por eso nosotros nunca estamos presentes en nosotros mismos. Por eso ahora cuando veamos esto del Ho'oponopono y del estado cero, van a ver que se relaciona con esto que estamos viendo ahora y con lo de la meditación trascendental. Por eso trato de buscar siempre cosas que se relacionen para que podamos ahondar bien en el tema, ¿no? Bien. En realidad, es muy fácil darse cuenta
de que no eres los objetos que miras. Esto ya lo habíamos dicho la otra vez, ¿se acuerdan? Yo, si estoy mirando un florero, me doy cuenta que esta soy yo y que yo no soy el florero, evidentemente, ¿no? Yo soy el sujeto que está mirando el objeto. De modo que no hace falta que repasemos uno tras otro cada uno de los innumerables objetos que hay en el universo para darnos cuenta que ninguno de esos objetos soy yo. Podemos generalizar diciendo que si yo soy el que está mirando algo, entonces yo no soy ese algo que es mirado. De modo que inmediatamente y de manera vivamente sentida, sé instantáneamente y de una vez todo lo que no soy. Yo no soy ninguno de esos objetos, digo, ¿no? No soy nada de eso que veo ahí fuera, de esos objetos que veo en esto que llamo el mundo externo a mí. Yo soy el que está aquí mirando ese mundo, ¿no? Esto es fácil, dice el autor. De esta manera tan simple hemos eliminado de un plumazo la multitud de cosas externas que no somos. No soy nada de lo externo. Pero sigue vigente la cuestión, ¿quién soy? ¿Y dónde estoy, dado que no estoy fuera con todas las demás cosas externas? ¿Quién soy? ¿Y dónde estoy? Ante esta cuestión basta simplemente con que preste atención y me dé cuenta enseguida de que aun cuando desaparecieran todos los objetos externos, yo seguiría estando aquí, aunque entonces estaría experimentando sentimientos y emociones. Imagina cuánto miedo podría sentir en tal caso. También podría seguir sintiendo otras cosas, como frustración e incluso enfado. Pero, ¿quién estaría sintiendo todas esas cosas? Hola Rosario, ven acá, nos va llevando de a poco a que nosotros tomemos conciencia de que yo soy la que siento la experiencia. Si no hubiera este yo que se da cuenta, este famoso ¿quién soy yo? Que pregunta Ramana Maharshi, y me sacaran todos los objetos, o sea, no hubiera nada ahí, no hubiera nada, yo seguiría estando a pesar de que ahí fuera no hubiera nada, nada digamos de ninguna imagen, ningún objeto, ¿no? Yo sigo siendo yo. Es el mismo yo el que experimenta tanto el mundo externo como los sentimientos internos. Fíjense en que nosotros, debido a esto que también lo dice el curso de milagros, ¿no? Que no tenemos, no es que no tenemos conciencia, para mí es que no estamos atentos, ¿no? Nosotros, por eso el curso de milagros habla de que nuestra mente está disociada, de que hay una separación. Yo creo que yo estoy, este soy yo, y que las cosas que están ahí fuera son no yo, ¿no? Esa fue la primera idea de separación. El curso de milagros le llama la idea loca. Un yo y un no yo. O un yo y un tú. Al decir yo aparece un tú. Pero es que no hay separación. Y eso es lo que los que se llaman iluminados o que han despertado, podemos decirle, o que están en la conciencia pura, experimentan. Se experimentan como un todo. Se dan cuenta que todo está en mí, que no hay separación, que no hay un yo y una cosa externa. Poder detectar esto, trabajar en esto, en realidad tiene que ver con el perdón que nos habla el curso de milagros también, y con lo que apunta el Ho'oponopono cuando habla del estado cero. Es importante darnos cuenta que los términos, por más que parecen diferentes, apuntan a lo mismo, ¿no? Porque si no después pensamos que son otras cosas. Hola Londra, bienvenida. Bien, fíjense en cómo sigue acá, ¿no? Para hacerte una idea más clara de todo esto, imagina que estás observando a un perro, ¿no? Estoy observando un perro
ahí al aire libre y el perrito juega, ¿no? Como todos los perros. Y eso es lo que me tengo que imaginar. Podríamos todos imaginarnos que estamos observando un perro. Jugar al aire libre. Entonces, de repente, escucho un ruido detrás de mí, como un sonido silbante, como que el que hace una serpiente cascabel. ¿Seguiríamos mirando al perro con la misma intensidad de enfoque si yo estoy mirando al perro y de repente siento por detrás mío como el sonido de una serpiente cascabel? Pregúntense en eso. Por supuesto que no. Sentiríamos un miedo tremendo por dentro. Aunque el perro siguiese jugando ahí, delante de nosotros, estaríamos completamente preocupados y absortos en esta experiencia de temor del silbido que siento por detrás, de que supuestamente como una serpiente cascabel. Así pues es evidente que tus emociones pueden atrapar toda tu atención en un simple instante. Pero la cuestión es preguntarse, ¿quién siente miedo? La otra vez, no me acuerdo si era en el segundo o en el primer encuentro, hubo alguien que preguntó, ¿no? Que cómo podíamos hacer para liberarnos del miedo, ¿no? O sacarme el miedo, ¿no? Y fíjense en que acá tenemos la respuesta, porque si cuando yo me doy cuenta que siento miedo, me preguntara internamente quién siente miedo, ya ahí estaría centrado y estaría en mí. Y me estaría dando cuenta que soy yo el que siente miedo. ¿No es acaso el mismo tú que estaba observando al perro? Fíjense, ese que estaba observando al perro, automáticamente cuando sintió el ruido por detrás de la serpiente, cascabel, dejó de poner su atención ahí, en la imagen del perro corriendo y jugando, y puso toda su atención en el miedo que le provocó ese sonido que venía por detrás. Hola Lidia, bienvenida. ¿Se entiende? Entonces, ¿quién es el que siente amor cuando tú sientes amor? ¿Recuerdas haber sentido en alguna ocasión tanto amor que te ha costado mantener los ojos abiertos mirando algo concreto? Como ves, puedes quedarte tan absorto, percibiendo hermosos sentimientos internos o pavorosos temores internos, que puede resultarte difícil concentrarte en los objetos externos. En esencia, los objetos internos y externos compiten por tu atención. ¿Ven? Esto es como, por eso hay muchos autores, ¿no?, que hablan esto de tener una casa dividida, ¿no? Ahora cuando veamos los del Ho'oponopono van a ver que el Dr. Len también dice lo mismo. Es que lo que tenemos que observar es esta división interna. Porque esta división interna es lo que hace que yo experimente división ahí fuera, ¿no? Que me experimente separado. Y esto es lo que a nosotros nos tiene así, confundidos, distraídos. Por eso no podemos experimentar paz. Porque estoy tan atento a lo de ahí fuera, a las imágenes, como a las emociones que me vienen, ¿no? Y siempre relaciono que esa imagen es la que me da la emoción o este sonido es la que me provocó esta emoción. Siempre le estoy atribuyendo a algo que está ahí fuera lo que siento internamente. O sea, no me puedo dar cuenta de quién soy yo. Por eso acá el autor está planteando esto, ¿no? De descubrir quién soy yo, ¿no? Y que cuando me responda a quién soy yo, no diga ni mi nombre, ni mi historia, ni que soy ningún objeto. Bien, entonces dice, para darme cuenta quién soy yo, ¿no?, con más profundidad, vamos a responder
otra pregunta. ¿No es cierto que hay momentos en los que no tienes experiencias emocionales y entonces sientes quietud interna? A todos nos pasa. Hola Marina, bienvenida. ¿No es cierto que hay momentos en los que experimentamos una quietud interna? O sea, que no estamos con ninguna emoción, ni estamos distraídos con nada de ahí fuera, y experimentamos una quietud interna. En esos momentos tú sigues estando ahí, pero de lo que eres consciente en esos instantes es de un silencio lleno de paz. Llegará un momento en el que comenzarás a darte cuenta de que tanto el mundo externo como el flujo de emociones internas consisten en cosas que vienen y van, mientras que tú, el ser que experimenta todas esas cosas, permanece allí dentro inmóvil y permanentemente consciente de cualquier cosa que suceda ante ti, ya sea externa o interna. ¿Alguna vez nos detuvimos a aquietarnos y darnos cuenta que el silencio está dentro de mí? Y poder decir, siento el silencio dentro de mí, ¿no? Eso es una práctica, siento el silencio dentro de mí, ¿no? Hola Heriberto, bienvenido. Pero, ¿dónde estás? ¿Podríamos hallarte acaso en tus pensamientos? De hecho, el gran filósofo Descartes expresó en cierta ocasión la famosa frase, pienso, luego existo. ¿Pero es esto realmente lo que está ocurriendo? El diccionario define el verbo pensar como formar pensamientos o usar la mente para considerar ideas y establecer juicios. Pero la cuestión es, ¿quién es el que usa la mente para crear estos pensamientos y para formar después ideas y juicios? ¿Sigue acaso existiendo ese experimentador de los pensamientos incluso cuando no hay pensamientos? Por fortuna, no necesitas pensar en ello para responder a esta cuestión. Tú ya eres bien consciente de la presencia de tu propio ser y de tu sentido de existir sin necesidad de apelar a los pensamientos. Y esto es bien cierto. Por más que yo no me esté pensando, ¿no? No esté pensando, que creo que estoy pensando. Yo igual sigo siendo consciente de mí. No dejo de ser consciente. Por más que deje de pensar, o sea, cuando no hay pensamientos, o sea, cuando no estoy atendiendo a los pensamientos. Sigo siendo yo. No dejo de ser yo por más que no esté pensando, ¿no? Dice, cuando uno entra en meditación profunda, los pensamientos cesan. En esa situación tú sabes de manera evidente que los pensamientos han cesado. No lo piensas, sino que simplemente eres consciente de la quietud sin pensamientos que reina en ese estado. Cuando regresas dices, vaya, he entrado en meditación profunda y por primera vez mis pensamientos cesaron por completo. He estado en un espacio de completa paz y silencio. Pero la clave es que si has estado allí, experimentando la paz que aparece cuando tus pensamientos cesan, entonces es evidente que tu existencia no depende del acto de pensar. Hola Digna Macías, bienvenida. Fíjense en esto, ¿no? Porque es muy sutil y se nos escapa. Por eso nosotros necesitamos estar todo el tiempo acá, en la cabeza y pensándonos, ya sea en lo que voy a hacer mañana, pasado o el año que viene, o en lo que me pasó ayer, antes de ayer o cuando era niña. Porque parece ser que pensando, yo me recreo una película y sostengo mi existencia.
Eso es lo que todos estamos convencidos. Pero por más que yo no piense, sigo existiendo igual. Sigo siendo yo igual, por más que no haya pensamientos. Fíjense en cuán grande es la identificación, ¿no? Los pensamientos se pueden detener o pueden ser muy ruidosos. Hay ocasiones en las que tenemos muchos más pensamientos que en otras. Incluso es posible que le hayas dicho a alguien algo así como: mi mente me está volviendo loco. Desde que pasaron tales y cuales cosas, no he podido pegar un ojo. Mi mente no se calla. Pero la mente, ¿de quién? ¿Quién está percibiendo esos pensamientos? ¿No eres tú acaso? ¿No eres tú quien escucha tus pensamientos ahí dentro? ¿Acaso no eres tú quien es consciente de la existencia de los pensamientos? De hecho, ¿no es cierto que no puedes librarte de ellos? Si tienes un pensamiento que no te gusta, ¿puedes hacer que se vaya? Fíjense en que nosotros, ¿no? Sí, eso de que está diciendo Heriberto, ahora lo vamos a ver, Heriberto, cuando veamos lo del Ho'oponopono. Eso sobre el recordar y el temor. Fíjense en que nosotros, el problema que tenemos, por eso Ramana Maharshi les da esta pregunta, que se pregunten quién es el que piensa, quién es el que está percibiendo estos pensamientos, quién es el que siente miedo, quién es el que está escuchando los pensamientos, quién soy yo. Ese que soy, ese es el famoso yo soy, famoso, ¿no? Ese soy yo. Bueno, ustedes también, cada uno se identifica, ¿no? De su yo soy. Yo soy eso. Yo no soy esa voz en la cabeza, como comenzamos con este libro, ¿no? Pero si yo no me doy cuenta de que esos pensamientos que pienso, no soy yo, y de que no significan nada, y de que soy yo el que le da significado a mis pensamientos, me voy a ver enredado en esos pensamientos y voy a creer que hay algo que se apodera de mí, que no me deja ni pegar un ojo a la noche y que mi mente no se calla y que yo no la puedo manejar o controlar o parar, o bueno, llámenle como quieran, ¿no? La gente lucha continuamente con los pensamientos. Pero ¿quién es ese que es consciente de los pensamientos? ¿Y quién es el que lucha con los pensamientos? Date cuenta de que tienes una relación sujeto-objeto con tus pensamientos. ¿Esto se lo plantearon alguna vez? Tengo que darme cuenta de que yo estoy en relación con mis pensamientos. Yo y mis pensamientos. Yo y mis pensamientos. ¿Se dan cuenta? Tú eres el sujeto y los pensamientos son simplemente un objeto más del cual yo, el sujeto, puedo ser consciente. Por lo tanto, tú no eres tus pensamientos, tú simplemente eres consciente de ellos. Así que finalmente dices: de acuerdo, no soy nada del mundo externo, tampoco soy mis emociones. Todas estas cosas son objetos externos e internos que vienen y van, y yo los experimento. Miren qué diferencia. Todo lo que aparentemente sucede ahí, que yo le llamo ahí fuera al mundo, aparece y desaparece, como los pensamientos en mi mente, aparecen y desaparecen. Sin embargo, ¿por qué me veo enredado y atrapado en las emociones? Porque yo, que soy el que experimenta todo eso, no me puedo dar cuenta de que soy yo el que las experimenta, sino que me mezclo, que me confundo, que me fundo con los objetos y las emociones.
y no me puedo dar cuenta de quién es el que experimenta, o sea, de quién soy yo. Fíjense en que si llegáramos a este punto es una buena práctica de observación, porque todo consiste en poner atención y observación, ¿no? Y foco, que es lo que no hacemos. Entonces tampoco soy los pensamientos, y estos pensamientos pueden ser calmos, pueden ser ruidosos, pueden ser felices, pueden ser tristes, pueden ser como sean. Son objetos. Por eso fíjense que la metafísica misma de Connie Méndez, de este otro que no me acuerdo el nombre, de Holmes, Ernest Holmes, hablan de que los pensamientos son cosas. Los pensamientos son objetos, no son yo. Yo estoy identificada con los pensamientos. Pero ¿quién soy yo? Otra vez volvemos a la pregunta. ¿Quién soy yo? ¿Quién es ese que está teniendo todas estas experiencias físicas, emocionales y mentales? De modo que contemplas la pregunta más profundamente. Contemplar la pregunta más profundamente requiere soltar las experiencias, toda clase de experiencias, y centrarse en quién queda a pesar de todo cuando ya no hay experiencias ni nada. Si lo haces así, empezarás a percibir al experimentador de las experiencias. En un momento dado, llegarás a un punto dentro de ti en el que te darás cuenta de que tú, el experimentador, tienes una cierta cualidad característica y que esa cualidad es la conciencia, la capacidad de darte cuenta, la sensación intuitiva de ser y de existir. Por eso fíjense en que en el mismo curso de milagros, cuando nos hablan de que yo elija, el curso de milagros utiliza otros términos, por eso les digo, todo en realidad apunta a lo mismo, lo que pasa que lo que cambian son los conceptos. Yo, el tomador de decisiones, dice el curso, el que se da cuenta, por eso el curso de milagros cuando habla dice tú, tú, tú. A ese tú que le está hablando es a mí, a quien yo soy, el tomador de decisiones en mi mente, que cuando estoy situado ahí en la conciencia, puedo darme cuenta, o sea, puedo aplicar el discernimiento entre lo verdadero y lo ilusorio, llámesele, o puedo elegir o cambiar de maestro, también me dicen. Usa esos términos para que yo me dé cuenta que cuando estoy en el ego sufro y cuando estoy con el espíritu, que sería cuando estoy en mi ser, no sufro. Porque me doy cuenta que soy el que experimenta, que soy yo, el que da sentido. Yo soy el dador de sentido. Las cosas no tienen un sentido per se, ni un significado per se. Por eso la primera lección del curso de milagros dice, le he dado a todo lo que veo el significado, perdón, creo que la segunda es, el significado que tiene para mí. Nada de lo que veo significa nada. Pero hasta ese momento de esa primera lección del curso yo no me daba cuenta que nada de lo que veo significa nada. No, no. Para mí todo significa algo. A ver, este libro significa tal cosa, esta botella significa tal cosa. Todo tiene un significado para mí. Ni que hablar de las personas, que llamamos personas, que significan algo. De acuerdo a cómo yo le doy el significado. Ese situarme en ese yo y darme cuenta de que soy yo, me va a hacer darme cuenta en un punto que nada significa nada per se, que el único significado que existe es el amor o Dios o el espíritu o llámenle como quieran, el ser, la luz, bueno, cada uno ponga el nombre que le guste, lo que soy. Ese es el verdadero significado, el único significado. Todo lo demás son significados que mi mente da. Yo
le doy los significados. Por eso es tan difícil, parece para todos, ponernos de acuerdo y que todos veamos lo mismo y que le demos el mismo significado a una cosa o que nos pongamos de acuerdo, ¿no? Bien, entonces dice acá, bueno, eso no lo vamos a decir porque ya lo dijo muchas veces. Para que todo esto sea más empírico y experimentable, vamos a hacer un experimento, dice el autor, de conciencia. Para ello, date cuenta de que con una simple mirada a la habitación, a donde estás ahora, o sea, en donde están ustedes ahora en sus casas, observen la habitación en la que están ahora. O pueden mirar a través de la ventana, si están cerca de una ventana, ¿no? Instantáneamente veremos todos los detalles de lo que tenemos ante nosotros. Somos conscientes, sin esfuerzo, de todos los objetos que están dentro de nuestro campo de visión, ya sea que estén cerca o ya sea que estén lejos. ¿Vieron? En el curso de milagros, en los ejercicios, también, fíjense en que hay ejercicios que se nos dan a los cuales nosotros tenemos que mirar objetos que están cerca y otros objetos que están más lejos, ¿no? Sin mover la cabeza o los ojos, puedes ver todos los intrincados detalles de lo que tienes delante de ti. Contemplar la textura, los colores, la arquitectura. Date cuenta de que percibes todo esto inmediatamente y de una vez, sin tener que pensar en ello. No hace falta pensar, simplemente lo ves. Ahora intenta usar los pensamientos para aislar, etiquetar y describir todos los detalles de lo que ves. Una cosa es simplemente observar todo lo que está a mi alrededor y otra cosa es que yo ahora me ponga a pensar para definir y etiquetar cada objeto que estoy viendo, ¿no? Hay una diferencia ahí, ¿no? ¿Cuánto tiempo crees que podría tardar la voz mental en describirte todos y cada uno de todos los detalles de cada objeto? En cambio, date cuenta de que la conciencia simplemente lo percibe todo de manera instantánea. Cuando simplemente miras sin elaborar pensamientos, tu conciencia se da cuenta de todo lo que ve y lo comprende plenamente al instante y sin esfuerzo alguno. Fíjense en que ahora si yo me tengo que poner a definir cada objeto, ahí ya requiero de un esfuerzo. Tengo que darle significado a cada cosa, etiquetarla, decir esto es una taza, color verde, que no sé qué, que sirve para esto. En cambio, cuando observo, sin definir, sin conceptualizar, simplemente observo, percibo todo lo que veo, ¿no? Claro, sí, el intelecto. Le podemos llamar el intelecto, como pregunta ahí Heriberto, el intelecto es el que hace la película. Sí, podríamos decir. Igual, ahora vamos a ver unos detalles sobre la película, cuando veamos lo del Dr. Len. Pero podríamos decir, Heriberto, ¿no? La pregunta que hace Heriberto, que la película la proyecta la mente, ¿sí? En realidad solo hay una mente, nosotros creemos que hay muchas, pero bueno. Desde el inconsciente se está proyectando sobre la pantalla de la conciencia y como yo no me doy cuenta que todo eso que se proyecta ahí, el significado que tiene la película se lo doy yo soy el que experimenta. Por eso fíjense en que cuando, volviendo otra vez al curso de milagros, ahí fuera, vamos a suponer, ¿no? Para hacer un ejemplo, la película puede estar proyectando un tsunami. Un tsunami, vieron que es ese efecto, ¿no? Ese caos que hace el mar cuando
se revela y viene todo el agua así y abraza con todo, ¿no? Arrasa toda una ciudad, todo, las personas, todo. ¿Quién experimenta el tsunami? Yo. ¿Y qué significa para mí un tsunami? ¿Que voy a morir? ¿Que voy a desaparecer? ¿Que voy a perder todas mis cosas? ¿Ven? Ese que está identificado, ese es el que sufre. Ahora, si yo sé quién soy yo, por más tsunami, terremoto, maremoto, lo que venga, voy a experimentar paz, porque sé que es una película, que la película soy yo el que le doy el significado, ¿no? Si yo siento miedo ante el tsunami, ¿quién experimenta miedo? Yo. Bueno, a ese hay que descubrir. Hola, Nubia. A ese es el que estamos descubriendo. ¿Quién se da cuenta? El intelecto no se da cuenta. El intelecto, ahora vamos a ir viendo bien qué es el intelecto, porque el intelecto es una herramienta que tenemos todos. Por ejemplo, yo ahora para leer estoy usando el intelecto, ¿no? Y por ejemplo, ustedes para escribir en el chat tienen que usar el intelecto, porque si yo quiero escribir la palabra gracias como escribió Heriberto ahora, tengo que usar el intelecto para saber qué letras tengo que tipear en el celular o en la computadora, bueno, donde esté, pues si no, no lo podría hacer. Pero ese no es el problema. Tener intelecto no es un problema, porque el intelecto, si lo uso como una herramienta, es como tener un cuerpo, no es un problema tener un cuerpo. El problema es el significado, o sea, el propósito que yo le doy. Eso es lo que cambia todo. El tenerlo no es ningún problema. Ahora vamos a ver qué hacemos con la herramienta, ¿no? Es como, yo siempre doy el ejemplo que aprendí una vez, ¿no? Que me dieron del cuchillo, ¿sí? Yo puedo tener un cuchillo. Bueno, un cuchillo, si lo defino al cuchillo, digo un cuchillo. Objeto cortante que no sé qué, tiene mango y una parte filosa, qué sé yo. Bueno, esa es la definición de cuchillo. Ahora el propósito, el significado que yo le doy al cuchillo va a depender para qué lo voy a usar el cuchillo. Yo lo puedo usar para cortar un pan en muchas rebanadas y compartir con mis amigos. O lo puedo usar para matar a un cuchillo. Y el cuchillo es el mismo cuchillo. Pero lo que cambió es el propósito que le di al cuchillo. Ahí es donde el trabajo espiritual verdadero apunta. No a cómo me comporto, si soy bueno, si tengo aureolas, si me salieron dos alitas atrás y hablo suave y no. Todo eso no sirve para nada. Sirve para una actuación. Bueno, ahora voy a actuar de un personaje espiritual. ¿Y cuánto me va a durar la actuación? 2 horas, 3, 10 me puede durar todo el día. Voy a estar agotado al final del día porque estoy sosteniendo un personaje. A mí nadie me dice cómo tengo que ser. Es una voz en mi cabeza debido a un programa, como dijimos la otra vez, que me está dictando cómo yo tengo que ser. Si yo tengo un programa que dice que ser bueno es ser así, 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 y voy a estar todo el día preocupado en comportarme así, 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 porque yo tengo que demostrar que soy así. Pero nunca sé quién soy. Por eso sigo sufriendo. ¿Mm? Por eso tenemos que comprender esto. Esto es profundo, es profundo. Son momentos en que uno tiene que aquietarse y dejar a la voz de la cabeza, o como decía Heriberto el amigo hace un rato, el intelecto que esté elucubrando y no. Ese usémoslo para lo que lo tenemos que usar, para cruzar la calle, mirar el semáforo, prepararme el desayuno, ir a trabajar, bueno. Para eso me sirve el intelecto, pero para otra cosa no me sirve.
No puedo ser espiritual, intelectualmente espiritual, porque no nos sirve. Por eso hay que observar bien lo que hace la psique, ¿no? Porque es muy, muy hábil. La mente es muy hábil. Bueno, entonces dice, conciencia es el término más elevado que es posible expresar. No hay nada más elevado ni más profundo que la conciencia. La conciencia es pura capacidad de darse cuenta. Pero ¿qué es darse cuenta? Porque podemos hablar de darse cuenta, pero no saber lo que es darnos cuenta, ¿no? Vamos a ver otro experimento. Supongamos que estás en una habitación mirando a un grupo de gente y a un piano. Entonces ahora imagina que ese piano deja de existir en tu mundo. ¿Te ocasionaría mucho problema la pérdida del piano? Podrías decir, no, creo que no. No estoy muy apegado a los pianos. Bien, entonces imagina que la gente de la habitación también desaparece y deja de existir. ¿Sigues sintiéndote bien? ¿Puedes soportarlo? Tú respondes, claro que sí, me gusta estar solo. De acuerdo, ahora imagina que cesa completamente tu capacidad de darte cuenta. Simplemente desconéctala. ¿Qué te sucede ahora? ¿Qué ocurriría si no existiera tu capacidad de darte cuenta? La respuesta es muy simple. En realidad, tú no estarías allí. Ustedes se dieron cuenta que yo para darme cuenta de que me doy cuenta, tengo que estar ahí, aquí. Yo soy el que experimenta y me doy cuenta de que me estoy dando cuenta. Si yo no me pudiera dar cuenta, no estaría aquí, dejaría de existir. No habría un sentido de mí. Allí ya no habría nadie que pudiera decir, vaya, yo solía estar aquí, pero ya no estoy. No habría esa posibilidad porque no habría ninguna conciencia de ser. Y sin conciencia de ser, sin capacidad de darme cuenta, no hay nada. ¿Hay objetos? ¿Quién podría decir que hay objetos? Si nadie es consciente de los objetos, su existencia o inexistencia resulta totalmente irrelevante. Por muchas cosas que pueda haber delante de ti, si desconectas la conciencia, no hay nada. Por el contrario, si eres consciente, aunque no haya nada delante de ti, te darás plena cuenta de que no hay nada. En realidad, esto no es muy complicado, pero sí es muy revelador. De modo que si ahora te pregunto, ¿quién eres tú? Puede ser que ahora me respondas, yo soy el que ve. Desde algún lugar aquí dentro miro hacia afuera y soy consciente de los eventos, pensamientos y emociones que pasan ante mí. Si voy profundamente dentro de mí, me doy cuenta que yo soy la conciencia. Un verdadero ser espiritual vive ahí sin esfuerzo y sin intención. ¿Ven? Eso es ser espiritual, vivir en la conciencia, en el ser. No todo eso que vemos por ahí, por internet, que vemos cosas muy exóticas. De la misma manera en que ahora miras hacia afuera y ves sin esfuerzo todo lo que hay ante ti, un día llegarás a asentarte tan firmemente dentro de ti mismo que verás ante ti todos tus pensamientos y emociones con la misma claridad con la que ahora ves las formas externas. Todos esos objetos están frente a ti, ya sean formas externas, pensamientos o emociones. Las formas están más lejos, las emociones un poco más cerca y los pensamientos están más cerca todavía.
un paso atrás de todo ello, contemplándolo todo ante ti, estás tú. Y un día llegarás tan profundamente dentro de ti que te darás cuenta de que es allí donde siempre has estado en realidad. En cada etapa de tu vida has visto pasar diferentes objetos, emociones, pensamientos, pero tú siempre has sido el mismo y el único perceptor consciente de todo ello. Ahora mismo ya estás en el centro de tu conciencia. Estás un paso atrás de todo, simplemente observando. Ese es tu verdadero hogar. ¿Vieron cuando en el curso de milagros dice de volver al hogar? Hay personas que se imaginan que vamos a volver al cielo y vamos a estar en la nube 414, todos ahí reunidos con el Señor. Bueno, todas esas ideas que nos enseñaron. No es que no tenemos que ir a ningún lado, porque solo estás tú. Cuando tú te das cuenta que te das cuenta y de que tú eres el que experimenta todo, que eres ese, que no eres este personaje que te contaron fallido, que no tienes que hacer una obra de teatro para quedar bien con nadie, y todo eso, y te liberas de todo eso, que es lo que nos tortura a todos, día tras día, es que ahí somos libres, es que ahí somos quienes somos. Esa es la verdadera libertad. Entonces, aunque desaparezca todo lo demás, seguirás estando allí, consciente de que todo se ha ido, pero si retiras el centro de tu conciencia, no queda nada. El centro de la conciencia es el asiento del ser, con mayúscula, ser con mayúscula. Desde ese asiento, eres consciente de que hay pensamientos, hay emociones, que hay un mundo que penetra en ti a través de los sentidos, pero ahora te das cuenta de que te das cuenta. Ese es el sí mismo famoso de los budistas, o el Atman hindú, o el alma que le llaman los cristianos, ¿no? El gran misterio comienza precisamente cuando te instalas en ese asiento, en lo más profundo de ti. Por eso, a veces las palabras confunden mucho a las personas, ¿no? A nosotros, a todos nos confunden mucho. Y cuando recién iniciamos estos caminos, ¿no? Que, bueno, muchos le llamamos que despertamos, o bueno, cada uno le llama como quiere. Es simplemente que me estoy dando cuenta de que me doy cuenta. El despertar es darme cuenta de que me estoy dando cuenta. Debido a la cantidad de conceptos que manejamos e información impresionante que manejamos, se produce como un cortocircuito. Entonces no podemos estar claros. Y todo es tan sencillo simplemente ser. Pero hay algo que lo distorsiona todo, ¿no? Y ahora vamos a ver qué es lo que lo distorsiona. Por eso yo ahora voy a mirar para acá, no voy a mirar para el libro, porque voy a estar acá, que les quiero leer esto del doctor Lehmann, del Ho'oponopono, ¿no? Que tiene que ver también con todo esto, ¿no? El Ho'oponopono, como habíamos visto la otra vez, ¿no? Habla de esto del Unihipili, el Uane y el Aumakua, ¿no? Como que hace una división. En realidad no existe división, porque lo trino es uno, por eso este famoso triángulo, ¿no? Es una representación de la Trinidad, ¿no? De lo que en realidad somos todos en uno. Por eso cuando esta famosa oración de Morna Simeona dice divinidad, Padre, Madre, Hijo, todos en uno. En uno. Cuando digo en uno, no es que en uno, en Pepe, en Juan o en María o en Margarita. No, en uno. En quien soy. Sí, es difícil despersonalizarse, ¿eh?
a la gente no le gusta. Yo siempre quiero seguir siendo una persona. Pero bueno, ese uno está integrado por tres partes, ¿no? Padre, hijo, bueno, algunos, ¿cómo es? El curso de milagros es Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y tendrá diversos nombres en otras religiones, pero siempre lo mismo, ¿no? Eres un ejemplo con una casa vacía, ¿no? Cuando nosotros dejamos una casa vacía, imaginémonos que dejamos una casa vacía por mucho tiempo, y él da el ejemplo, ¿no? De que la casa vacía se va a llenar de telaraña, de cucaracha, bueno, de todo. Y da el ejemplo de fantasmas, ¿no? Como que no hay personas, hay fantasmas, ¿no? Entonces hace el ejemplo con la casa vacía para que nos demos cuenta que cuando nosotros estamos atrapados, no es que viene alguien y me abduce y me dice, ay, vamos a pensar en esto y vamos a sufrir un rato. No, es que soy yo el que quiere hacer eso, ¿no? Y me dejo atrapar por esos recuerdos que Ho'oponopono le llama las memorias. ¿Mm? O sea, estoy en el pasado, ¿va? O en el futuro también. ¿Qué pasa cuando hay una casa vacía? Dice el doctor Len. Y bueno, vienen los fantasmas o la casa puede ser poseída, dice, en una cosa medio extraña, ¿no? Por los demonios. Entonces, para estar en ese estado cero o en ese estado de presencia, ¿no? Porque es lindo comprender qué significa estar en cero. Y no dejar la casa abandonada, ¿no? Es muy importante darme cuenta, ¿no? Que cada vez que estoy atrapado, o sea, que estoy pensando, estoy con esta actividad de pensarme todo el tiempo. Pensar en lo que voy a hacer, en lo que me hicieron, en no sé qué. El estado cero desaparece, porque la casa se llena de demonios, de fantasmas, de pensamientos, sin sentido. Y ahí parece como que estamos en el infierno y aparecen todo tipo de problemas. Entonces, él hace un ejemplo, ¿no? De que vamos a suponer que vamos a una fiesta, vieron que en las fiestas todo muy lindo porque bueno, nos ponemos linda ropa, nos acicalamos, vamos todos bonitos y siempre va a haber alguien en la fiesta que no nos cae bien, porque vieron las cosas así. Acá funciona todo así, siempre hay uno que no me va a caer bien en la fiesta, ¿no? Entonces yo creo que no me cae bien y no me doy cuenta ni siquiera por qué no me cae bien. Bueno, no me cae bien porque hay un programa en mi mente que no me deja ver claramente. ¿Se acuerdan lo que hablamos la otra vez de los filtros, no? Veo a través de filtros, de programas, de creencias. Entonces todos esos programas que tengo yo, que son mis creencias, como yo no las he observado, porque para mí son muy ciertas y defiendo mediante esas creencias a mi persona, mi personaje, entonces veo a través de esas creencias o de esos programas bueno, filtros, llámenle como quieran, o memorias, veo a través de las memorias, y entonces veo en la otra persona todo eso. En realidad, no estoy viendo. Nosotros a eso le llamamos ver, pero no estamos viendo nada. Estamos viendo un programa. Es como ver la televisión, ¿no? A cada persona, de acuerdo a los programas que tengo, yo las percibo de la manera en que yo creo que son. Yo a los otros los percibo como creo que son. Y a mí también me percibo como yo creo que soy. O sea, somos como definidores nosotros. Nos encanta definir. Es una actividad que hacemos continuamente, definir. Y así es como vemos a todos, ¿no? Es como un truco que nos hace la mente para no ver realmente al otro tal cual es. Entonces,
De esa manera, nosotros lo que hacemos es evitar lo del asunto este de Ho'oponopono, de la responsabilidad famosa. Porque a veces cuando hablamos de la responsabilidad, cuando entramos en el asunto del espejo y todo este merengue, ¿no? Llega un momento que nos terminamos sintiendo peor que antes de practicar el Ho'oponopono o cualquier cosa. Porque digo, ay, yo soy así, ay, si estoy viendo esto es mi culpa, soy responsable de todo. Y empezamos con un matete bárbaro. No. Es una manera buena de darme cuenta que yo soy el que experimenta y el que está viendo la película ahí de otros personajes que hacen cosas que, debido a mis programas y creencias, los estoy viendo y los estoy juzgando de tal manera, ¿no? De acuerdo a lo que yo creo. Y eso es lo que estoy proyectando. Nada más que juicios, juicios y juicios. Pero que en realidad no son reales. Por eso es que no vemos nada. Nosotros decimos que vemos, pero no vemos nada. Estamos viendo programas. Es como ver la televisión. Veo el canal 7, el canal 8, el canal 20, el canal no sé cuánto, bueno, cada canal como se llame. Pero no estoy viendo realmente. Y eso es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta. Que estamos atrapados en programas. Eso es estar en las memorias. Cuando yo estoy en las memorias, dice Ho'oponopono, no estoy en la inspiración. O sea, no estoy en cero. Estoy lleno de demonios. Demonios ahí en mi... ¿No? Bien. Yo les estoy resumiendo esto, ¿no? Entonces, como tenemos este asunto de las creencias y nosotros valoramos los objetos que están ahí fuera, le ponemos un valor y a los objetos, personas o cualquier objeto que no se mueva, no importa, todos son objetos. Digo, este vale tanto, el otro vale tanto, este es valioso para mí, aquel no es valioso para mí, esto sí. Nosotros creemos que valorar a alguien o apreciar a alguien es amar. Tampoco sabemos ni qué es amar. No. Eso solamente es valorar, no es amar. Si yo estoy valorando, no estoy amando. Y nosotros nos la pasamos valorando. No hacemos más que cotizar. ¿Vieron como los de la bolsa con el dólar? Cotizamos. La bolsa, están todas las... Esto del precio del trigo, no sé, que compramos las acciones. Bueno, así somos. Así es como son nuestras relaciones aquí. Y eso es de lo que yo me tengo que hacer consciente. Como vimos hace un rato, si yo no me doy cuenta que yo soy el que experimenta, ¿cómo me voy a dar cuenta? Que me estoy dando cuenta. Yo primero me tengo que dar cuenta de que no me estoy dando cuenta para poder darme cuenta. Porque si no me doy cuenta que no me estoy dando cuenta, ¿cómo me voy a dar cuenta? Bien, primero tengo que darme cuenta de que ese que juzga y que emite juicios y que etiqueta y que condena y que define y que está todo el día taca, 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 así, no soy yo. Es una voz que me narra la película, ¿se acuerdan? Que me va relatando. Ay, ya vino Juana. Ay, Dios mío, ya se me estropeó el día. Yo no sé ahora qué voy a hacer porque vino esta con sus cosas. Ay, que no me la aguanto. Y ya entramos en el programa, ¿entienden? Es el programa de Juana que vino a hincharme los cocos a casa. Podría llamarse. Bueno, hay muchas telenovelas dentro de la película. Entonces, el Ho'oponopono, dice el doctor Lem, nos dice, lo que nos está enseñando el Ho'oponopono, que no es lo que el uso que le da a la gente al Ho'oponopono hoy en día, ¿no? Hoy en día, ¿qué hace la gente? O sea, todos nosotros, ¿no? Como estamos todos hipnotizados, decimos, ay, voy a hoponoponear hoy para que, a ver si adelgazo 3 kilos. Yo también quiero hoponoponear para que se me baje la panza esta. Pero por más que diga gracias, la panza sigue estando ahí, yo les cuento. No, no sirve para eso, no aplica, no aplica. O voy a hoponoponear para que me venga el príncipe azul. O hoponoponeo para no sé qué. Y nos quedamos ahí.
Cuando el Hoponopono dice que no tenemos que tener expectativas. O sea que si yo hoponoponeo para que me baje la panza, es que ya estoy poniendo una expectativa. Ah, pero es que no me doy cuenta, claro. Es que si no me doy cuenta de que no me estoy dando cuenta, no me doy cuenta. Me tengo que dar cuenta de que no me estoy dando cuenta para poder darme cuenta. Bien, entonces el Hoponopono dice que nuestros recuerdos, o sea, nuestras memorias, están evitando que yo pueda experimentar la realidad tal como es. O sea, que pueda estar en el presente, o sea, en el aquí y el ahora. Aunque no nos demos cuenta, dice, ¿no? Esto de la información que nos llega, ¿no? Que son millones y millones de información que llega a nuestra mente. Si nosotros le prestamos atención a todos esos millones de información que nos llega, ¿no? Y entramos a definir y a clasificar y a hacer todo este trabajo que hace nuestra mente, esta que cree que sabe, no podemos estar nunca en paz. Es imposible. Imposible. Sería una tarea titánica esa. Él dice, el doctor Len, ¿no? Que solo los niños pueden ver el mundo tal como es. Por eso cuando somos niños nosotros vemos todo tal como es. Vemos, sí, todo como el todo. Vemos el todo, no vemos fragmentos. Dice el doctor Len, ¿no? Dice, ten los ojos de un bebé recién nacido y ahí podrás ver. Por eso a veces, y el curso de milagros también lo dice, bueno, lo dicen muchas filosofías, pero vamos a las que conocemos. Dicen que renacer o resucitar es cuando yo vuelvo a ser un niño, o sea, cuando vuelvo a nacer a cada instante. Por eso cuando el curso habla del instante santo, no me está hablando de un instante, ay, que estoy así, ay, qué santa que soy, me vino la aureola y ahora, qué buena, qué buena. No, no habla de eso. No, eso son lo que inventan, lo que están inventando, que usan la espiritualidad religiosada, no sé qué cosa es extraña. No, no. Un instante santo es un instante en el cual yo recuerdo quién soy. Que soy el que experimenta todas las experiencias, el experimentador de mi experiencia, y que soy yo que renazco a cada instante. Por eso soy un recién nacido. Por eso la Navidad tiene el símbolo del niño, ¿ven? El niño que nace. Es que todos son símbolos en realidad. Pero es que nosotros a los símbolos le damos significado. Por eso es que no lo entendemos nunca. Por eso es que, fíjense, en el mundo está dividido por fronteras, por religiones, por esto, por el otro. Y nos quedamos preguntándonos por qué. ¿Y por qué va a ser? Porque cada uno quiere ser este programa. Yo quiero ser el programa Silvina. Así. Que soy así. Yo soy así. Soy así, así, así. Claro, no, es que si yo soy así, 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 es que no soy. Porque el ser no tiene que ver con definiciones. Pero claro, hay una confusión grande, ¿no? En nuestro corazón. Nos encanta ser especiales, diferentes, distinguidos. Por eso será que existen las guerras. Entonces, el meollo del Hoponopono es borrar los datos en mí. En mí. No en mí, Silvina. No. En mi mente. Esta Morna Simeona famosa, que fue la que, bueno, adaptó el Hoponopono y lo llamó la autoidentidad, ¿no? Ella decía, ¿no? Que, bueno, todos la llamaban que era medio loca, ¿no? Dice que en vez de, o sea, ella lo que descubrió, ¿no? Es que en vez de perder tiempo en que nos teníamos que reunir todas las personas para sanar en grupo, ella descubrió que cada uno puede sanar en el interior de cada uno, ¿no? A ver.
Bueno, acá da unos ejemplos que ella iba a limpiar hospitales. Bueno, entonces esto no tiene mucha importancia. Eh, a ver, quiero decirles algo que pueda servir. ¿Se acuerdan que la otra vez les hablé esto de las cuerdas ACA, que nombraba Morna Simeona, que son como hilitos imaginarios, ¿no? Entiéndase, invisibles, que nos atan a las cosas, a los objetos. Por eso nosotros estamos apegados. Claro, nosotros cuando vemos una persona, como no vemos nada, vemos un cuerpo nada más y decimos, ¡ay, ahí vino Pepe! El que es el escribano de la otra cuadra, que tiene 5 hijos y que se casó con Marta. ¡Ay, ese hombre qué atento que es! Y así son nuestras definiciones. Es todo lo que hacemos. Bien. ¡Ay, no! ¡Uy, vino Juan! ¡Ay, qué desgracia! Juan. ¡Ah! Ese, cuidado con ese, cuidado con ese. Y así son nuestras definiciones. Imagínense en lo lejos que estamos de esto. Bueno, podríamos llamar, para poder sacar un poco y despersonalizarnos del personaje, ¿no? Imaginemos, no, vamos a imaginar que somos energía pura, ¿no? Que no tenemos forma, vamos a imaginar. Entonces hay muchos hilitos así, ¿no? Y estamos todos juntos, todos unidos por unos hilitos, unas cuerditas, pero resulta que hay cuerditas que nos gustan, que estamos atados, apegados lindos, esos apegos positivos, pero y después tenemos otros que estamos atados y que queremos cortar, Esos no nos gustan. Pero es que los llevamos atados igual, llevamos todo atado, ¿no? Como vieron el globero en la plaza que lleva los globos todo así atado. Bueno. Entonces ella decía, la Monna Simeona, que cuando yo paso bastante tiempo en un lugar con una persona, por más que yo me vaya a Europa o Australia, sigo atada a esa persona. ¿Mm? Ella daba el ejemplo, ¿no? de la tela de araña, o bueno, podemos usar muchos ejemplos. Eso es importante que nos demos cuenta de que estamos todos atados. Atados, pero no mal atados, o sea, como una mala definición de atar, sino que estamos todos unidos. Es que yo no puedo separarme del otro. Lo que yo tengo que reconocer es que estamos todos unidos. En mí, en mi interior, yo me tengo que experimentar así, en unidad. No es que ahora tengo que ser bueno e ir a dar la palabra y decirle a todos hermanitos, les traigo la paz, qué bueno. Es como yo me la pasara acá dando un sermón de la montaña y le dije, amaos los unos a los otros, hermanos, y trajera el agua bendita, y les dije, bueno, ahora desde acá les mando el agua bendita, o les tirara, no sé, pétalo de rosa, no sé, qué sé yo qué. No serviría para nada. Estaríamos perdiendo el tiempo. No, esto es un darse cuenta de que me estoy dando cuenta, de que por mucho que yo me quiera ver diferente a ese otro, que le tengo mucha bronca, es que yo soy ese otro, me guste o no me guste. Para eso sirve el Ho'oponopono, el perdón del curso de milagros, porque la única manera de sanar que tenemos todos es reconociendo la unidad que somos. Porque Dios, o el amor, o el ser, la luz, el espíritu, bueno, pónganle en el nombre que quieran, no nos creó como individuos individuales. Solamente nos creó como uno. Solo hay uno. Lo que pasa que como esa mente está loca, para hacer bueno, no hace como un cuento, se imagina ahora de que cada uno es cada uno quien es. Yo creo que soy Silvina, ustedes creen que Heriberto cree que es Heriberto, Nubia cree que es Nubia, bueno, cada uno cree que es quien es. Eso es lo que forma parte del sueño. El que despierta y que sana, realmente la verdadera sanación, la que va a la raíz, es la que cuando yo me doy cuenta de que en mí viven todos, todos, todos. Todos los chinos, los japoneses, los australianos, los venezolanos, los colombianos, todos están en mí. Por más que yo no los conozca en persona, están en mí. Es imposible separarme.
El que descubre eso y se experimenta así, ese se ilumina, o sea, sana. El que está atado a una idea de yo, individual, y que bueno, voy a cuidar mi quintita y me importa lo que pase a mí, y hago trabajos espirituales para mí, para que se me cure no sé qué enfermedad que tengo ahora, que tenga... No, es que es para todos. Es que cuando dejamos de sentir culpa, o sea, de sentirnos separados, vamos a sentir que todos merecemos. Entonces, al sentir que merezco, me voy a dar cuenta que lo que soy es lo que tengo. Entonces no me va a faltar nada. Ahora creo que me faltan cosas y que sufro y que no sé qué, porque yo me creo especial. Que Dios está con una lámpara iluminándome a mí. Así. Ay, dice, qué bien. Que me está anotando los porotos así, en un papel. Cuidado, cuidado, acá te estás equivocando. Hola, Oscar. ¿Entienden? Esa es la idea de separación. Por eso el Ho'oponopono o el perdón del curso de milagros lo que me hace es que me dé cuenta que cada vez que odio a otro o que critico a otro o que me enojo con otro, me lo estoy haciendo a mí. Que deje ya de ser gilipollas y deje de andar haciendo eso, porque más lo haga, peor me voy a sentir. Y más poder le voy a estar dando al otro. ¿Me entienden? Porque más separación, más separación. Si yo donde me tengo que reunir y reconciliar es dentro mío, no en las formas. Las formas, bueno, están todas deformadas. ¿Qué vamos a hacer? Las formas son formas. Pero en mi corazón, ¿qué hay? Hay odio, hay venganza, hay sufrimiento, hay carencia. ¿Qué hay ahí? ¿Quién experimenta todos esos sentimientos? ¿El vecino de enfrente? ¿O yo soy el que me doy cuenta? ¿No? Eso es estar centrado y estar en mí. Eso es estar realmente iluminado. Bueno, y para cerrar, vamos a ver un poco esto de la meditación trascendental, que bueno, yo estuve subiendo algunas cosas por ahí de este famoso Jacobo Grinberg. Pero Grinberg no fue el que, digamos, implementó esto, sino un tal Maharishi, Mahesh Yogi, ¿no? Fue el que, digamos, implementó este tipo de meditación trascendental, o MT le llaman, ¿no? Así simplificado. En el que se dio cuenta, ¿no? De que, se los voy a leer desde más acá arriba para que ustedes puedan tener un hilo, porque si no, dice que usando un mantra, ¿no? Y ahora vamos a ver lo que es un mantra dentro de la meditación trascendental. Dice que se activa un proceso energético que sirve como objeto de la atención, ¿no? Esto es como lo del Ho'oponopono. Cuando yo digo gracias, 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 te amo, te amo. Es que estoy, ¿ven? Saliendo de acá y estoy yendo adentro. No se lo estoy diciendo a nadie, porque solo hay uno. ¿A quién se lo voy a decir si solo hay uno? Eso activa la energía, ¿no? Ese mantra. Y permite que mi atención se centre. Entonces, cualquier pensamiento, dice Maharishi tiene su origen en un nivel de la conciencia previo a cualquier manifestación. Esto también lo dice Eckhart Tolle, no sé si lo escucharon alguna vez, ¿no? Antes de los pensamientos, dice Eckhart Tolle. Antes de cualquier palabra que se pronuncie. Entonces, este mantra que usan en la meditación trascendental, que dicen que no es el mismo para cada persona, permite, ¿no?, al meditador que durante 20 minutos pueda estar sentado con los ojos cerrados y pueda penetrar en su interior sin esfuerzo y sin presionarse.
¿Por qué? Porque cada vez que sienta que le viene una emoción o un pensamiento, cruza su mente y empieza a salirse de la meditación, pronuncia mentalmente el mantra, atendiendo al origen mismo de ese mantra que está pronunciando, ¿no? Bien, el mantra, bueno, es la palabra que elige uno, que siente uno. Puede ser amor, puede ser Dios, puede ser paz, puede ser yo soy, puede ser, bueno, lo que quiera. Observando el proceso mental que la activa y su desarrollo, hasta aparecer con claridad en el campo de la conciencia. Viene un sentimiento, dicen ellos, ¿no? Los de la meditación trascendental, un pensamiento, y pronuncio el mantra mentalmente. Eso hace que vuelva como a centrarme. Eso es lo que permite. Se parece mucho a la oración centrante del famoso padre Keating. Se parece también a lo que habla la nube del no saber, el libro de la nube del no saber. No sé si alguna vez lo leyeron. Ese libro que lo escribió bueno, no sé qué era, un sacerdote, un monje, no sé, bueno. Es anónimo, ¿eh? Es anónimo el de la nube del no saber. Hola, Cristina. En ese libro lo que descubrió fue eso, ¿no? Este monje. Porque él quería conectar con Dios y no sabía cómo, ¿no? Y descubrió esto. Entonces, en la meditación trascendental, dice él, Maharishi, que el origen de todo pensamiento se encuentra ligado a un campo o matriz fundamental que sustenta toda la materia de los objetos. Esto también habla este famoso Greenberg, ¿no? Jacobo Greenberg, que dice que estamos conectados a esa matriz, a esa, bueno, él le llama la latiz, ¿no? La latiz. Esta matriz es el campo de todas las posibilidades y el meditador trascendental intenta ponerse en contacto con ese campo de todas las posibilidades a través de este uso del mantra y su autoobservación. El mantra es un medio artificial que aparece en la mente a partir del mismo campo de todas las posibilidades, que es el origen de cualquier pensamiento o palabra. Al repetir el mantra, el meditador pone atención en el proceso que le da origen, atendiendo a su surgimiento y a la matriz antecedente al mismo. Esto le permite ponerse en contacto con este campo de todas las posibilidades. Este campo, Maharishi lo llamó conciencia pura. Esto trasciende cualquier manifestación, por eso se llama meditación trascendental, implicando que el sujeto que la practica va a lograr un acceso a la conciencia pura, cuyo origen dice que es trascendente, ¿no? Aunque el mantra puede ser cualquier palabra o pensamiento, puesto que todos los contenidos mentales tienen el mismo origen, o sea, el campo de todas las posibilidades, existen términos que a uno, ¿no es cierto?, los ayudan más a conectarse. Pero no es que tiene que ser la palabra en sí lo que es, ¿no? Estos mantras vivos y vibrantes ayudan a conectarnos con esta matriz fundamental y, bueno, allá en el lugar donde se practica, porque hay personas que enseñan la meditación trascendental, no sé, ¿no? Yo les digo lo que pasa, no les digo que yo lo haga, dice que ayudan, lo hacen en una ceremonia, ¿no? Donde se determina para cada persona el mantra que tiene que utilizar. Al principio, dice, de la práctica es difícil porque estar 20 minutos sentados en silencio y no prestando atención, dejando pasar los pensamientos, las emociones y todo, es
para nosotros es un trabajo bastante difícil. Al principio de la práctica va a pasar que vamos a tener que repetir muchas veces el mantra en nuestra mente porque van a venir muchos pensamientos y emociones y todo, entonces voy a tener que estar muy como centrado en la palabra, ¿no? Entonces mi atención o mi observación se va a dirigir a la palabra, al mantra, para poder cortar con eso que viene ese aluvión de pensamientos y sentimientos, ¿no? Después va a llegar un momento que no lo vamos a necesitar el mantra, porque ya la mente va a estar como entrenada en eso, ¿no? Y él dice que, y muchos de los que la practican la meditación trascendental, dice que ayuda a normalizar las funciones fisiológicas, que sana enfermedades, que evita que nos contagiemos de cualquier enfermedad o cosa, ¿no? Eso es lo que dicen. Yo digo lo que dicen, ¿eh? No es que yo lo haya inventado de todo, no tengo nada que ver. Ni tampoco lo practico. He intentado, pero yo soy un poco como medio, para las meditaciones no voy. Yo tengo otro estilo. No me sale, no va con mi personaje. Pero hay personas que sí, que lo pueden lograr bien. Entonces, dice que se puede lograr muchas cosas practicando esta meditación trascendental. Fíjense en que en YouTube hay mucha información. Hay ejercicios, bueno, hay meditaciones, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y que si todos, un grupo de muchas personas, dice, practicaran esta meditación, dice que se ha corroborado en diferentes lugares que ha descendido el índice de criminalidad, de robos y muchas cosas. Bueno, eso puede ser posible. Dice que no hay que, para practicar esta meditación, dice que no hay que ni llevar una dieta especial, que no es que no tengo que comer carne, ni tengo que hacer ciertas prácticas externas, ¿no? Tampoco tengo que creer en nada, no tengo que ser religioso, ni creer en Dios, ni creer en esto, ni en el otro, ¿no? Puedo ser escéptico al 100% y puedo practicar la meditación trascendental. Dice que practicándola semanas o meses da unos resultados muy buenos. Yo les digo lo que dice acá, ¿eh? Es más, dice que ni siquiera necesito cerrar los ojos para practicarla. Si lo cierro mejor, pero no es necesario. Podemos movernos mientras hacemos esta meditación trascendental. Ni siquiera es necesario que vieron como en otras meditaciones que nos sentemos así y hagamos y todo así. No. Puedo estar caminando y puedo estar practicando la meditación trascendental. De caballo blanco. ¿Cómo? ¿Querés que te ponga el nombre, Ana? Sí, se llama... A ver, espérate que lo copio bien. La liberación del alma. La liberación del alma, ¿no? Y el autor es Michael Singer, se escribe. Así se llama. Esta editorial es editorial Gaia, pero bueno, hay varias editoriales, me parece. En Amazon me parece que lo podés conseguir. Bueno, cada uno no sé dónde compra los libros. Yo lo compré acá en Argentina, ¿no? Es bueno, es un libro bueno, tiene cosas buenas para... Además es un libro llevadero porque tiene experimentos, ¿no? Para poner en práctica, ¿no? Lo que va diciendo el autor. A ver, ¿por dónde iba yo? Explica, ¿no? El Maharishi explica que esta meditación trascendental la podemos practicar mientras vamos caminando, ¿no? Y que, como les decía la otra vez, que si me pica, me rasco, ¿no? Si me no sé, me quiero tocar la rodilla, me la toco,
¿no? No es que tengo que estar como una cosa estática, porque la gente piensa que eso lo vamos a ver en la próxima, que meditar es estar así, duro como una piedra, y no hacer nada. No. Si me viene sueño, me puedo quedar dormido. No es que tengo que evitar quedarme dormido. No pasa nada. Eh, Puedo despertarme y continuar con la práctica, ¿no? Así que es un tipo de meditación que fíjense en que eh, capaz que lo más difícil, ¿no? Es que mm, necesite concentrarme en 20 minutos, que sean 20 minutos, ¿no? Pero no es imposible. Por eso yo siempre les digo, ¿no? Que tengo ese amigo que conocí una vez, ¿no? Que decía que meditar es no meditar. Meditar es no meditar. El meditar es cuando realmente yo estoy haciendo esta actividad que leíamos hoy en este libro, ¿no? Cuando yo me doy cuenta de que me doy cuenta y de que yo soy el que está teniendo todas estas experiencias, que soy el que experimenta, ya estoy meditando. No es una cosa que tenga que hacer no. Y con que me centre un rato en mi respiración y en una sola palabra, por eso el Ho'oponopono, la gente dice que le da resultado. Claro que te da resultado, porque dejas de pensar en vos y estás gracias, gracias. Y no estoy pensando, ay, ¿cuántas papas era que tenía que comprar? Ay, ¿qué le voy a decir a Rigoberto cuando llegue a casa hoy? Ay, seguro que me metió los cuernos el desgraciado. Y no estoy pensando en eso, sino que estoy en gracias, gracias. Obviamente que estoy centrado en mí. Y eso está limpiando. Limpiar significa que estoy en mí, que estoy aprendiendo a estar cada vez más en mí, en el presente, en mí, que me siento yo mismo, que no estoy proyectando, que no estoy todo el día taca, 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 sintiendo que me van a hacer o sufriendo por lo que me pasó cuando era niña o lo que va a pasar cuando el año que viene o si me pesco el virus y me muero. No estoy pensando nada, nada. Por eso la meditación trascendental elige un mantra. Eso solamente es lo que hay que hacer. No es casi nada difícil. Ser espiritual no es difícil. Es solo ser feliz ahora con lo que hay. Qué difícil eso, ¿no? Y ser feliz porque sí, no porque me está pasando determinada cosa. Eso es ser espiritual. Punto. No es toda esa parafernalia que les venden en internet, que tienen que no sé qué, el camino, que vamos a ascender, que viene la luz, que no sé qué sé yo cuántas cosas hay. Todo eso viene solo va a llegar cuando yo esté en ese darme cuenta de que me estoy dando cuenta. Después todo el resto va a llegar solo. Por eso Jesús lo enseñó, que primero, ¿no es cierto?, busquemos, ¿va?, el reino de Dios y el resto vendrá por añadidura. Eso significa, no que estemos, no sé, yendo a buscar a Dios por algún lado, no, es que en el reino de Dios, en mí, yo soy Dios en mí, yo soy Dios en mí. Y Dios no juzga, no critica, no castiga, no define, no pone conceptos, no distingue, no dice este sí, este no. Entonces, si soy Dios en mí, solo amo y luego hago lo que quiero, como dijo San Agustín, ¿no? Bien, soy yo mismo, exactamente, Heriberto. Bueno, a poner en práctica todas estas cosillas que hemos visto hoy, porque si no las practicamos, por lo menos empezar a observar en el que quién es el que experimenta y la práctica del quién soy yo, ¿no? Ya con hacer esto, ya tenemos ganado bastante, bastante camino. Vamos a ver en la próxima cómo sigue este libro, en el próximo capítulo, y bueno, voy a buscar alguna otra cosita para enganchar con esto. Chau, nos vemos en la próxima. Gracias por participar. Gracias.